Con su atención, mi esposa me acaba de llamar porque como periodista está dándome instrucciones de cómo me porte con ustedes. Lo primero que me dijo: no te pongas a pelear con la prensa. Mis hijas también son periodistas y yo soy un periodista frustrado. Yo soy analista de noticias y eso, pero como periodista pues no tengo credenciales, pero tengo las de la experiencia. Quiero leer el comunicado. Hoy regreso al país con un mensaje de paz y reconciliación para evitar volver a un pasado que le costó a este país más de 80,000 muertos y un país devastado en la ruina económica. Yo estuve aquí en ese tiempo. Yo fui en aquel momento un crítico fuerte del comandante y su gobierno y pude dialogar con él y llegar a un entendimiento ya en los últimos tiempos de su gobierno. Por eso me mantiene un respeto, claro. Y en estos días, después de una lucha grande, acepté de parte de mi conciencia y de parte de mi Dios venir aquí. No vine aquí traído por el gobierno, no vine aquí traído por ninguna organización religiosa, vengo por la fundación del Ministerio Clamor Internacional, que tiene una rama de derechos humanos, de situaciones humanitarias, ayuda humanitaria, de mediación, aparte del mensaje principal de Calvario. La razón que me reuní primero con el presidente y su esposa es porque tengo el deber de comenzar la sanación de este pueblo por quienes fueron elegidos por los nicaragüenses como sus líderes. Yo no solo veo el dolor del pueblo, que lo hemos sentido y lo siento, sino también la responsabilidad y el dolor de la primera familia. Por casi 4 horas, a mi llegada, les llevé el mensaje de la cruz, la presencia del Espíritu Santo, y los vi humillados con lágrimas en mi presencia. He estado y estoy disponible a escuchar y a reunirme con cualquiera y con quienes quieran escucharme, y estoy dispuesto a escucharles. En mi diálogo con el presidente y su esposa discutí la verdadera solución a esta crisis que es promovida por el lado oscuro del mal, que quiere llevar a esta nación al odio, la violencia y su total devastación. Expresé que hay que sanar a este pueblo de todas sus heridas. Fui aceptado por el presidente y su esposa a ser parte de una comisión de la verdad para llegar al fondo de los responsables verdaderos, no solo de las muertes, sino también de los culpables de crear esta situación, sea quienes sean. Por la información que tengo desde antes de llegar aquí y por los elementos que utilizo para ser justo y balanceado, estoy convencido que todas estas situaciones son producto de las siguientes causas. Número 1, como líder religioso y de más de 56 años, como teólogo, como maestro, como evangelista y en algunas ocasiones llamado exorcista. Número 1, creo que la intervención de las tinieblas en querer ver a esta nación en ruinas está manifestada a través de un ambiente, de una nube, de una manifestación de odio que percibí desde el avión cuando venía aterrizando. La violencia manifestada es presencia, como dice la Biblia, de potestades malignas. Sé la corrupción a través de quienes tienen intereses creados. No voy a entrar en todo el detalle de esos intereses. Voy el domingo a tratar de hablarle claro y balanceadamente a toda la nación. Segundo, esta situación es creada por los errores cometidos por el propio gobierno, que han dado lugar a que intereses, y quiero ser claro, del poder religioso, que se pueden ver
en las participaciones de sus líderes promoviendo el desorden y la violencia en estas manifestaciones. He sido testigo en Puerto Rico, a través de los medios, de la participación de líderes religiosos agitando las masas y participando en esto. Contrario al principio de la resistencia no violenta, sino pacífica en la tradición del doctor Martin Luther King y Mahatma Gandhi. Quiero decir que provengo de una familia, de una madre que fue activista y que yo me crié en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos, donde me crié. Quiero señalar que vengo de descendencia por mi bisabuela de esclavos africanos traídos a las costas encadenadas de Puerto Rico y por mi padre de alemanes, mi padre nacido en Texas, y alemanes de descendencia hebrea que durante las persecuciones de Martín Lutero en las reformas se tuvieron que ir al luteranismo. Por eso entiendo esto. He señalado que esta metodología de protestas que viola los derechos del pueblo al disfrute de sus plenas libertades, no les adelanta su causa en manera alguna. No fue esto lo que predicó Cristo, no fue esto lo que predicó Mahatma Gandhi, no fue esto lo que predicó Martin Luther King. Este tipo de manifestaciones de personas enmascaradas que provocan a veces malas reacciones de las autoridades no benefician en nada la causa que posiblemente con toda franqueza y certeza están tratando de hacer. Lo que afectan es al pueblo. Le violan el derecho al pueblo a su disfrute de sus libertades y de poder ganarse el sustento. Yo desde que he llegado he hablado con trabajadores y he hablado con personas de la calle. Desean que este problema se resuelva, pero no es justo que se le impida el libre acceso al comercio, el libre acceso a manifestar, poder moverse, para imponer intolerantemente sus ideas, con las cuales tienen todo el derecho y deben tener todo en la democracia la protección de que lo puedan llevar a cabo. He señalado al presidente y su esposa en conversación privada que hay que adestrar a las fuerzas de la ley y el orden y prepararlos para bregar con estas situaciones. En los Estados Unidos y en Puerto Rico hemos tenido estos mismos problemas y estamos bregando con ellos. Eso lo sabe el mundo entero. La situación con la comunidad afroamericana, en Puerto Rico con los revoltosos universitarios. Y nuestra policía se ha adiestrado para que pueda llevar a cabo el cumplimiento de la ley y el orden sin violarle los derechos de expresión pública a los manifestantes. Pero los manifestantes también tienen que tener autocontrol. No pueden seguir violando los derechos de la economía, del pueblo, del sustento, del trabajo. Es decir, los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los demás. En esta reunión el presidente está dispuesto a trabajar con esto. Todo lo demás que se logró en nuestra reunión, el tiempo lo revelará luego y el tiempo será mi testigo. Le pido a la oposición una tregua en sus manifestaciones y tranques para darle un respiro al pueblo humilde, que es el que más está afectado por lo mismo, por lo que está sucediendo, y lo mismo le pido a las autoridades. El diálogo no puede ser una manifestación de intransigencia. En la negociación todo el mundo tiene que caminar la milla. Tiene que haber esos valores del cristianismo, de Gandhi, de Martín Lutero, de poder dialogar. Sí, estamos dispuestos. Yo he sido
líder revolucionario en el pasado, he evolucionado a entender, como lo han entendido los chinos, como lo han entendido los gobernantes de Vietnam, que nuestros enemigos de ayer pueden ser nuestros amigos de hoy, que podemos llegar a un consenso de diálogo, no como lo que yo he visto en la televisión, de faltarle respeto a las autoridades. Los cristianos verdaderos, no es que yo he abolido la palabra tolerancia de mi boca, porque tolerancia es que dice, te aguanto pero te odio. Yo he sustituido eso por la palabra aceptación. Como cristiano tengo valores cristianos que rechazan, por ejemplo, las preferencias y todo esto del matrimonio gay. Tengo familiares que son homosexuales. He logrado aceptarlos, aunque no acepto su condición. Una cosa, Dios dice, amo al pecador, mas aborrezco el pecado. Es como rechazo la enfermedad, pero amo al enfermo. Y tenemos que entender que no todos vamos a pensar igual. La pregunta que yo hago es, si derribamos con violencia la economía de este país y el gobierno, ¿quién va a gobernar este país? Si adelantamos las elecciones como algunos han provisto, no dará eso lugar a que cada vez que algún grupo en particular, hoy puede ser uno, que hoy, como entiendo, es un producto de grupos con intereses religiosos y disidentes del propio gobierno que no están de acuerdo con la evolución del acercamiento a la empresa privada, a los cristianos, a la comunidad judía, que no están en acuerdo con algún sistema. Yo le decía al presidente, pero es que los chinos siguen siendo comunistas, pero beben Coca-Cola y están trayendo empresas privadas. Es decir, depende, este es un nuevo mundo, esta es una sociedad diferente. Le pido a la oposición una tregua en sus manifestaciones y tranques para darle respiro al pueblo humilde, que es el solo que está afectado, y lo mismo a las autoridades. Este domingo 10 de junio, desde las 3 a las 6 de la tarde, he convocado a un clamor a Dios, como lo hice en el 1990 en la Plaza de la Revolución, a todos y a todas las partes para, en unidad, clamar a Dios en humillación, arrepentimiento y reconciliación por la patria. Les espero en la Plaza de la Revolución para ayudar las fuerzas del mar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, no es tirando piedras, no es quemando gomas, no es golpeando a los manifestantes, no es matando a nadie, o quizás grupos que quieren crear el caos, infiltrarse y a nombre del gobierno hacerlo, como quizás algún miembro de la fuerza descontrolado hacerlo. Nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. A la iglesia le digo que traigo un mensaje profético de parte de Dios para esta nación, y les recuerdo lo que dice en 2 de Crónicas 5:14, si se humillara mi pueblo, de los cuales he invocado mi nombre, yo entonces oiré desde los cielos y buscaré mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 de Crónicas 5:14. Por esto hago este llamado a todos y a toda la nación que asistan a este evento el domingo. Solo traigan el corazón lleno de amor y una bandera de la patria. No traigan otra propaganda que no va a ser permitida. No voy a permitir que esto se convierta ni en un meeting a favor del gobierno o en contra del gobierno. Es una reunión para comenzar la sanación y buscar una solución pacífica. Un clamor a Dios en humillación y arrepentimiento y una restauración de la paz y los valores salvarán la patria. Esto lo preparé, lo pueden repartir a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya se repartió
Si hay algunas preguntas. Ahorita vamos a ese pedido de mensaje que tenemos ya en 14. ¿Se presenta su nombre, por favor? Sí, buenos días. Gerard Chávez, de UTV. Usted menciona el tema de los tranques como una preocupación y pues ha mencionado que se ha reunido con el presidente. ¿Qué pasa con las más de 130 personas que han fallecido? Pues escuchamos de que usted pedía justicia, pues, pero ya a profundidad, usted también hablaba de oposición. En las manifestaciones se ha visto mucha gente nicaragüense, la mayoría ha sido, creo que no pertenece a ningún partido, o por lo menos no ha salido ni una bandera política, para que usted pues, en estos momentos diga que hay oposición. Sí, constató que hay oposición. Bueno, yo en los informes que tengo, y no son de parte del gobierno, son mis fuentes personales y los videos que he podido ver. El hecho de personas enmascaradas, yo siempre, donde sea, yo lo que he hecho lo hago de cara al frente. Si yo creo en algo, Bolívar liberó y luchó contra España sin una máscara. Jorge Washington hizo lo mismo, y todos los grandes libertadores y los grandes ideólogos no se han enmascarado sus rostros. Yo creo que eso es una demostración de sí, personas organizadas en una oposición. La participación de personajes que lo vi, religiosos. Hasta ahora no tengo prueba física de alguno que otro pastor de tendencia liberal que haya participado, pero no lo dudo. Pero sí tengo la evidencia de sacerdotes con sus túnicas y los vi, no aquí en Puerto Rico, por la televisión, agitando a este tipo de cosas. Es indiscutible que no hay que ver que no hay que ver banderas específicas que en algunas ocasiones sí se han visto, pero no hay que ver banderas específicas de un partido político. Esto es ya una cuestión lógica de saber que mientras estoy admitiendo y he consultado con el presidente de los errores cometidos por las autoridades, los excesos, etcétera, también hay que entender que hay personas, y esto es en el mundo entero, esto ha pasado aún en las manifestaciones que han habido en relación a Black Lives Matter en Estados Unidos y en Puerto Rico, que son profesionales que se insertan y agitan y provocan, y eso sí es oposición. Entonces, yo creo que aquí hay que aceptar la realidad, y si tú te notas, la mayoría del pueblo nicaragüense está en sus casas, no está en las calles. La mayoría del pueblo nicaragüense quiere trabajar, quiere encontrar una solución pacífica a esta situación. Cuando me refiero a los tranques, yo bregué con el asunto del aborto con el padre Welch, que hoy está en el Vaticano, y con un líder evangélico, que se paraban frente a las clínicas de aborto para impedir que la gente entrara. Según nuestro país, el aborto es legal. Yo no creo en el aborto, pero Dios respeta el libre albedrío del pueblo. Y si tú trancas una avenida, sea en el parte que sea, si tú le limitas el tránsito, si tú le limitas las libertades al pueblo, tú estás violando también la libertad de conciencia y el libre albedrío del pueblo. Sí. Siguiente pregunta. Buenos días y bienvenido a Nicaragua, pastor. ¿Cuál es su mensaje ante una Nicaragua llena de noticias nicaragüenses que están conectados a las redes sociales, en Facebook y Twitter, y ahí divagan muchas noticias falsas? El otro día decían que andaba una avioneta rociando veneno en Masaya y era un desplome de una avioneta en otro país. Decían de que en Honduras, decían que en la puesta de plomo estaban bajando cadáveres y era imagen de una ambulancia en Honduras. ¿Cuál es su mensaje y su llamado? Bueno, Gracias. primero parece que tú ves mucho la CNN y Fox, porque fake news es el tema en Estados Unidos. Eso existe. Lamentablemente, con este adelanto de las redes, yo he sido víctima de eso, de noticias falsas, de cosas que no se ha tomado una afirmación de algo. Por ejemplo, por Univisión, una entrevista que me hicieron cuando el Papa Francisco fue electo, yo
simplemente dije que yo no creía que era el vicario de Cristo, pero sí lo respetaba y tenía informes que era una gran persona y así lo he hecho. Entonces me preguntaron si yo estaba dispuesto a reunirme con él y los fanáticos religiosos me tildaron de un traidor a la fe y me editaron la cinta. Así que con esto que está pasando también es lo mismo que pasa en Israel. Yo soy también descendiente de rabinos judíos del siglo XV, aunque soy cristiano. En septiembre estaré en Israel reuniéndome con el presidente de Israel y el Knesset y el alcalde y visitando como invitado especial del gobierno en esa ocasión con mi familia. Pero entiendo lo que pasa, por ejemplo, en el área palestina. No podemos dudar cualquier error que cometa o exceso el gobierno israelí, pero las pruebas que nosotros tenemos es que se preparan eventos para después filmarlos y crear mártires y crear un ambiente falso. Yo creo que hay que ser honestos y admitir que con este avance que tenemos de las redes se prestan para difamar, para regar falsas noticias, en vez de usarse para crear sosiego y tranquilidad al pueblo. Eso existe, ha existido en Puerto Rico, reputaciones destruidas, familias arruinadas, en el mundo artístico, hoy en día cualquiera toma una foto y con los medios que hay, cualquier de estas noticias más en las redes se altera. Yo creo que hay que tener un uso correcto de estas redes y no dudo que esto está pasando en Nicaragua, que hay quienes están usando estas redes irresponsablemente y cada uno de ustedes tiene que tener la capacidad de, cuando uno estudia periodismo, se le enseña a uno a ser objetivo y no regar noticias que no son correctas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días, pastor, bienvenido a Nicaragua. Gracias. En los últimos años, Nicaragua ha sido un pueblo que ha avanzado económicamente, socialmente, en seguridad, reconocida a nivel internacional. ¿Usted qué apreciación ha tenido y que ha estado fuera del país de Nicaragua creciendo en los últimos años? Y cómo ahora la Nicaragua que venía sufriendo está lamentablemente cayendo por la destrucción de algunas personas. Proféticamente, ¿usted qué mensaje le da al pueblo nicaragüense, evangélico sobre todo, que está cada día doblando sus rodillas porque la Nicaragua siga siendo próspera cada día? Bueno, el domingo voy a traer un mensaje más claro a todos los sectores, al gobierno, a la oposición, porque si tú estás protestando, tú eres oposición, no importa cómo te llames. Al gobierno, a la oposición, a la iglesia en particular. Y la iglesia en términos generales, y si quiere, pues la iglesia evangélica, como católica. Yo tengo muy buenas relaciones con muchos líderes católicos. Y creo que cuando yo vine aquí en el 90, la guerra dejó este país en ruinas económicas. El comandante Ortega, quien yo fui su más crítico fuerte que haya tenido en el mundo, ante cientos de miles todos los años en Puerto Rico, yo lo acusé a él y los sandinistas de los crímenes cometidos contra los evangélicos y pentecostales en este país. Cuando vine me sorprendí porque se me trató con todo respeto y en la reunión que tuve en el seminario de la Asamblea de Dios, yo soy ministro ordenado de la Asamblea de Dios mundialmente y vengo aquí con el apoyo de mi obispo. No represento la organización local de aquí.